Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora algunos ejemplos para trabajar, para hacer cálculos con equilibrios químicos de sustancias que están en fase gaseosa. Para eso vamos a ver ahora el ejemplo 2. No encuentro. Ahí está. Para verlo. El enunciado dice, está rebelde hoy, calcular la constante Kp a 1000 Kelvin en una reacción de formación del amoníaco, y el dato que me dan es el valor de Kc. Está escrita la reacción de formación del amoníaco, si quieren decirlo de otra manera, el equilibrio entre el amoníaco, nitrógeno e hidrógeno. Y vamos a necesitar usar lo que aprendimos en el ejemplo 1 para poder resolver este ejercicio. Yo lo que hice ya escribí ahí arriba la ecuación. Entonces vamos a ver un par de cuestiones. Lo primero va a ser ver qué forma va a tener Kp. Dijimos que para la expresión de la constante de equilibrio en función de las presiones voy a usar las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes dividido las presiones parciales de los reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. En este caso voy a tener la presión parcial del amoníaco al cuadrado dividido la presión parcial del nitrógeno sin exponente porque su coeficiente estequiométrico es 1, y la presión parcial del hidrógeno elevado a la 3 porque el coeficiente estequiométrico es 3. Si yo quiero ver cómo es la constante Kc, que está en función de las concentraciones, y siempre son concentraciones molares, voy a tener que pensar en la concentración del producto, que es el amoníaco, al cuadrado, porque tiene ese 2 de coeficiente estequiométrico, dividido la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno elevado a la tercera. Si quiero ver cómo se relacionan las dos constantes, me tengo que acordar que Kp es igual a Kc por RT elevado a la variación delta N. ¿Cuánto es delta N en este caso? Son todas especies gaseosas, tengo 2 al final, y tengo 3 y una 4, o sea, 2 menos 4, eso me queda menos 2, y ahí ya tengo escritas las expresiones que voy a necesitar. En este ejercicio me dice que la temperatura en 1000 Kelvin, recuerden ustedes que si les dan un dato de temperatura que está en grados centígrados, siempre lo tienen que pasar a Kelvin para poder trabajar en estas expresiones que son de base termodinámica. Me dan el valor de Kc, que me dicen que es igual a 1,996 por 10 a la menos 2, y me piden que calcule el valor de Kp con estos datos. ¿Sí? Entonces, con los datos que tengo, la forma que voy a tener de calcular Kp va a ser a través de su relación con Kc. Entonces, este es el cálculo que tengo que hacer. Entonces voy a tomar Kp, va a ser igual a Kc, 1,996 por 10 a la menos 2, por, acá el valor de R lo voy a tomar en litro-atmósferas, porque las presiones las estoy trabajando en atmósferas, las concentraciones son concentraciones molares, y es lo que corresponde a la expresión 0,082, pero como yo ya les decía, tengo que tener esas restricciones en las unidades que uso para cada una de las variables de los parámetros involucrados, pero no expreso las unidades en este tipo de cálculo. Va a ser 0,082 por 1000, que es la temperatura en Kelvin, y eso va a estar elevado a la menos 2. ¿Sí? Entonces, resuelvo este cálculo y llego a que el valor de Kp es 2,968 por 10 a la menos. Y así queda resuelto el ejercicio. Este sería como el paso 1 o el paso A de muchos ejercicios. O sea, me dan el valor de la constante
Kc o Kp y tengo que averiguar o tengo que saber cuánto es el valor de la otra constante. Como vamos a trabajar sobre la misma reacción, les quiero mostrar el ejemplo 2, que en este caso, perdón, el ejemplo 3 sería, que me dice que tiene en una mezcla en equilibrio de los 3 gases a 500 grados, o sea que estoy a otra temperatura y por lo tanto el valor de las constantes va a ser diferente, la presión parcial de hidrógeno es de 0,928 atmósferas y la de nitrógeno es 0,432 atmósferas. ¿Cuál es la presión parcial del amoníaco en esta mezcla en equilibrio? Y me da el valor de Kp a la temperatura de trabajo, 1,45 por 10 a la menos 5. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos? ¿Sí? Lo que calculé en el ejemplo anterior no lo necesito, no me hace falta y no es relevante tampoco, porque son datos que están pensados a una temperatura diferente. Así que no los voy a usar. Como es la misma ecuación, estas expresiones que yo escribí acá, la de Kp, Kc o la relación entre ambos, eso sigue valiendo, igual que la expresión que escribí en general. Entonces vamos a mirar qué datos tenemos. Es importante que sepamos a qué temperatura estamos trabajando, ¿sí? La temperatura me la da en grados centígrados, o sea que si yo quisiera hacer un cálculo, debería de tener la precaución de pasarlo a Kelvin, pero vamos a ver que en este caso no lo necesito porque no me está pidiendo ese dato en particular. Los datos que me da, o los que me están planteando, es que el sistema está en equilibrio. Si el sistema está en equilibrio, las presiones parciales que me está indicando son las presiones parciales del equilibrio y por lo tanto son las que aparecen en la expresión de Kp. Y si hiciera la transformación a Kc, serían estas expresiones. Porque todo esto que yo escribí acá sirve para cuando el sistema está en equilibrio. ¿Sí? Si el sistema no está en equilibrio, estas expresiones no sirven así. Bien. Entonces, para el sistema en equilibrio, me da los valores de las presiones parciales de nitrógeno y de hidrógeno. Me dice que la presión parcial del hidrógeno es igual a 0,928 atmósferas y la presión parcial para el nitrógeno es de 0,432 atmósferas. ¿Sí? Y me pide que averigüe la presión parcial para el tercer componente de esta mezcla, que es el amoníaco, que es el que está escrito del lado de los productos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es... y me da el dato de la constante, que no lo había notado. La constante Kp para esa temperatura es de 1,45 por 10 a la menos. Ahora sí tengo todo copiado. Sí. Bien. Entonces, me da 2 presiones de las 3 que están involucradas en la expresión de Kp y Kp, y entonces lo que tengo que hacer es despejar la presión que falta. O sea, tengo P de nitrógeno, P de hidrógeno, Kp, y me falta la presión parcial del amoníaco. La temperatura, fíjense que está en grados centígrados, pero como lo que me da es Kp, y me pide una presión y me da todas las presiones, no necesito pasar a Kc. Si me hubiera dado, en lugar de Kp, Kc, y tuviera que pasar por esta transformación, tengo que tener cuidado de pasar esa temperatura a grados Celsius. Segunda cuestión, no me habla de concentraciones, así que en ese sentido no me voy a meter con el tema porque el ejercicio no me lo pide, no lo requiero, así que no hay problema. Y me da todos los datos en presiones, y ahí tengo que revisar si todas las presiones que me da son en atmósferas, y por suerte sí, son todas en atmósferas. Si me los hubiera dado en unidades diferentes, tendría que pasar esos valores atmósferas para poder usarlos en la expresión. Y entonces,
voy a poder reemplazar directamente en esta ecuación, ¿sí? Lo que voy a hacer es primero despejar, para que me sea un poco más sencilla la parte de la escritura, Kp por la presión parcial de nitrógeno por la presión parcial de hidrógeno a la tercera sería igual a la presión parcial de amoníaco al cuadrado. Si saco raíz cuadrada de los dos lados de la igualdad, puedo escribir que la presión de amoníaco va a ser igual a la raíz cuadrada de, y voy a poner el valor de Kp, 1,45 por 10 a la menos 5, por la presión parcial de nitrógeno, 0,432, fíjense que está en la atmósfera, pero no lo pongo, por la presión del hidrógeno a la tercera, 0,928 a la tercera, y de todo eso tengo que sacar la raíz cuadrada, y cuando hacen esa cuenta, llegan a un valor que es 2,24 por 10 a la menos 3. Como estoy hablando en el contexto de la presión, de la constante Kp, y todos los datos están en presiones en la atmósfera, voy a poder escribir que la presión parcial del amoníaco en el equilibrio para este sistema es de 2,24 por 10 a la menos 3 atmósferas. Y con eso encuentro el valor que me estaban pidiendo en el ejercicio. Entonces, en este caso, lo que me dieron es un valor de constante y dos de las tres presiones para calcular la tercera presión en el equilibrio. Fíjense que la cantidad de preguntas que se pueden hacer en base a esto son bastante amplias, pero siempre traten de hacer un planteo de cuáles datos tienen, y por más que el ejercicio no lo requiera explícitamente, escriban siempre la ecuación del equilibrio que están considerando y las expresiones de las dos constantes y de las relaciones entre ellos, que les va a ayudar a aclarar bien la situación. Bien, quiero mostrarles ahora un ejemplo más que está planteado con la misma ecuación, pero con una idea diferente. Les voy a mostrar el enunciado. Es el ejemplo que está marcado como ejemplo 4. Ahí está. Dice, en un recipiente de 1 litro se introducen 2 moles de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno y 2 moles de amoníaco a 472 grados centígrados. Sabiendo que Kp a 472 grados centígrados es igual a 2,79 por 10 a la menos 5, ¿reaccionarán el nitrógeno y el hidrógeno para formar amoníaco? Entonces, acá la situación es completamente diferente, porque no estoy en la situación de equilibrio, es una situación arbitraria. Yo mezclo cantidades de algunos o todos los componentes de mi equilibrio, las especies que forman parte de este equilibrio. Y lo que me está preguntando es, ¿qué va a pasar con esta mezcla? ¿Va a evolucionar para dar producto que sería amoníaco? ¿Va a evolucionar para dar más reactivo? Porque como es un equilibrio puede ser. ¿O va a quedar como está porque en realidad es una especie, es un sistema que está en equilibrio, aunque yo en principio no lo sé? Eso por un lado. Por otro lado, fíjense que los datos que me dan ya también son más complicados. Voy a abrir. Voy a dejar la ecuación y las expresiones, que son las que me estarían sirviendo. Y borrar todo esto. Bien. ¿Qué me dicen o qué datos me da en este problema? Me dan, primero, vamos a anotar la temperatura, que sabemos que es 472 grados centígrados, y eso es lo mismo
que 7,45 Kelvin. Y ya nos quedamos tranquilos de que ese cálculo lo hicimos. Me están dando el valor de Kp para este equilibrio, es 2,79 por 10 a la menos 5, ¿sí? Y me dicen cuál es el volumen, un litro, y el dato que me dan es, para las tres especies, la cantidad de moles que hay presentes. Entonces yo sé que tengo una mezcla donde hay 2 moles de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno y 2 moles de amonio. ¿Qué quiere decir esto? Que al decirme la cantidad de moles y el volumen, yo puedo calcular la concentración molar de cada una de estas especies. En este caso fue fácil, porque el volumen es 1 litro, entonces los moles que hay en 1 litro son directamente la concentración molar. Pero podría ser que les den un volumen cualquiera, arbitrario, que yo, 3,27, y ustedes deberían de hacer las reglas de 3 para en cada caso conseguir las concentraciones molares. Con el dato del volumen y la cantidad de moles, yo puedo saber que la concentración de hidrógeno es 2 molar, que la concentración de nitrógeno es 1 molar y que la concentración de amoníaco es 1 molar. Perdón, es 2 molar. Pero tengo que tener presente algo que es muy importante, que esta mezcla que estoy marcando acá, esto no está en equilibrio. Bueno, al menos no sé si está en equilibrio. Pero no es un dato, no es como en el ejemplo anterior donde me decían, tengo una mezcla en equilibrio con tales y tales valores. Acá no. Acá yo puse o hay determinadas cantidades de cada cosa y en principio no sé si este sistema está en equilibrio, si va a evolucionar de reactivos a productos como escribir la reacción, o si va a evolucionar para el otro lado, o sea, para a partir de amoníaco dar hidrógeno y nitrógeno, que también podría ser porque es un equilibrio. Entonces, estas cantidades que son del no equilibrio, yo lo que voy a hacer es ponerles un subíndice, no supraíndice, un subíndice. Y para que nos acordemos todos, estas son concentraciones iniciales arbitrarias que no son las que están acá. Estas son concentraciones de equilibrio, estas no. Y entonces, ¿cómo voy a trabajar? Bueno, acá en principio tengo dos maneras de resolución. Porque por un lado me da las concentraciones, pero el valor que me da es el valor de Kp. ¿Sí? Entonces, puedo pasar las concentraciones a presiones parciales y usar Kp, o pasar la Kp a Kc y usar Kc. O sea que las dos opciones son válidas y les deberían de dar lo mismo. Yo voy a hacer primero, por cómo tengo el pizarrón, voy a hacer primero, voy a pasar Kp a Kc, ¿sí? Sabiendo que Kp es igual a Kc dividido RT al cuadrado, y entonces si yo escribo Kc, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar Kp por RT al cuadrado, y cuando hagan esa cuenta van a encontrar que Kc es igual a 0,1041. Bien. ¿Cómo hago yo para entonces ver qué pasa acá? Ustedes vieron en la teoría que para saber qué va a pasar con una mezcla de reacción, tengo la posibilidad de calcular algo que se llama cociente de reacción, y lo voy a llamar con la letra Q. Ese cociente de reacción justamente está vinculado a una situación de no equilibrio, o al menos una situación que yo en principio no sé si es de equilibrio. Puede ser Kc o puede ser Kp, y su expresión es análoga a las que hicimos para las constantes. O sea, voy a tener un Qp, que es un cociente de reacción que está escrito en presiones, pero va a ser la presión
de amoníaco inicial al cuadrado dividido la presión de nitrógeno inicial por la presión de hidrógeno inicial a la tercera. Y puede tener también un Kc que va a ser igual a la concentración de amoníaco inicial al cuadrado dividido la concentración de nitrógeno inicial por la concentración de hidrógeno inicial a la tercera. ¿Sí? Bueno, tenemos acá de visita al huevero en el gráfico, así que voy a tener que suspender un cachito. Bueno, si lo que yo voy a hacer es usar estos valores, fíjense que estos valores de concentraciones iniciales son los que van en el QC. Y lo que voy a hacer es comparar entonces en esta primera manera de resolución el valor de QC, ¿sí? Lo voy a poder calcular porque tengo todos esos valores, o sea que va a ser la concentración de amoníaco, que es 2 molar, al cuadrado, dividido la concentración de hidrógeno, que es 1, por la concentración de hidrógeno, que es 2, a la tercera, y cuando hacen ese cálculo les da que QC es igual a 0. En este caso fue fácil porque los números son. ¿Qué es lo siguiente que hago? Comparo cómo es el valor del cociente de reacción respecto de la constante de reacción. Entonces, yo sé que QC es 0,5. Y, por otro lado, sé que la constante Kc es 0,1041. ¿Sí? Esto es Kc. Kc es con las concentraciones en el equilibrio y esto es QC con las concentraciones iniciales. Y lo que puedo ver es que el valor de QC es más grande que el valor de Kc. Y como vieron en la teoría, siempre los sistemas van a evolucionar para obtener valores, para llegar al valor de Kc, para cumplir con la constante termodinámica de equilibrio que corresponda para ese sistema. Entonces, si QC es grande, quiere decir que su valor tiene que disminuir. Bien, ahora, fíjense ustedes en la expresión, ¿sí? En la expresión que yo tengo acá tengo en el numerador la concentración de amoníaco y en el denominador las concentraciones de nitrógeno e hidrógeno. Si yo quiero que este número sea más pequeño, necesito que este valor sea menor y que estos valores sean mayores. Eso quiere decir que necesito que se forme nitrógeno y hidrógeno y que a partir de amoníaco. O dicho de otra forma, puedo decir que lo que quiero es que en esa reacción que escribí allá arriba, en realidad lo que va a pasar es que el producto va a terminar dando reactivos, porque el valor de QC, o sea, el cociente de reacción involucrado en esta mezcla, es mayor que la constante que corresponde, y entonces tiene que bajar, tiene que disminuir, tiene que desaparecer amoníaco y formarse nitrógeno e hidrógeno para que QC se parezca, sea igual, se vaya pareciendo y finalmente sea igual a Kc, que es la constante de equilibrio. Bien, yo les decía, hay dos formas de resolver, esta es una de ellas. La otra manera de resolver es trabajar a partir del valor de Kp, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, les voy a dejar eso como ejercicio, el video acá, lo tratan de hacer y yo mientras voy borrando el pizarrón y calculamos con ese valor también. Bien. Si yo quiero trabajar con el valor de Kp, voy a hablar de las presiones, y Kp lo voy a poder calcular con Qp, o sea, el cociente de reacción expresado en las presiones.
Pero para saber el valor de QP necesito las presiones parciales de todas las sustancias involucradas en este proceso, en esta mezcla. Y tengo las concentraciones. Entonces, me voy a acordar, o voy a suponer que todos los gases se comportan como el gas ideal. Y entonces, yo sé que P por B es igual a nRT, ¿sí? Y entonces la presión va a ser igual a N sobre B por R por T, y N sobre B no es otra cosa que la concentración molar por R por T. Entonces lo que necesito es calcular, a partir de las concentraciones iniciales, las presiones parciales iniciales. Y ese cálculo lo voy a hacer tomando 2 por R por T, 1 por R por T, 2 por R por T. Yo ese cálculo lo hice, ¿sí? Y voy a anotarles acá los valores de las presiones que obtuve. Para el hidrógeno tengo una presión parcial de, no lo encuentro, 122,18 atmósferas. Para el nitrógeno es de 61,09 atmósferas. Y para el amoníaco es de 122,18 atmósferas. Los valores son todos valores arbitrarios iniciales de mi mezcla. Entonces voy a poder usar esas presiones parciales iniciales para calcular el valor, pero ahora va a ser de QP, que es el que va a estar asociado a la situación de no equilibrio. ¿Sí? QP va a ser la presión de amoníaco al cuadrado, inicial al cuadrado, la presión de nitrógeno inicial por la presión de hidrógeno inicial al cuadrado, y eso me queda 122,18 al cuadrado dividido 61,09 por 122,18 a la tercera. Y si hacen ese cálculo, les da que el valor de QP es 1,34 por 10 a la menos 4. Este valor, 1,34 por 10 a la menos 4, es el valor de QP. Y lo voy a comparar con el valor de KP, que es el que corresponde al equilibrio, que es 2,79 por 10 a la menos 5, y esto es caso. Si miro esos dos valores, ¿qué veo? Igual que en el caso anterior, veo que el valor de QP es mayor que el de KP. Entonces, quiere decir que en esta expresión, el número que estoy teniendo es mucho más grande del que corresponde al equilibrio. Y para que este número sea más pequeño, necesito que la presión parcial de amoníaco disminuya y la presión parcial de hidrógeno e nitrógeno aumente. Entonces, para que esta mezcla va a evolucionar hasta la situación de equilibrio, y para hacer esa evolución, lo que va a hacer es formar, ¿sí?, los que tengo anotados como productos, que serían hidrógeno y nitrógeno, a partir del amoníaco, ¿sí?, que sería pensar que en este equilibrio, así como está escrito, el sistema va a evolucionar de derecha a izquierda, de productos a reactivos, para que el valor del cociente de reacción se acerque y termine siendo igual a la constante que corresponde, que es K sub P. Bueno, estas son, fíjense que haciéndolo con KC o haciéndolo con KP,
llegamos a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque si hacemos bien las cuentas, el sistema que estoy estudiando es el mismo. Hago las cuentas de una forma, hago las cuentas de otra, pero la mezcla que estoy planteando es siempre la misma. Y por lo tanto, la evolución para llegar al equilibrio tiene que ser del mismo tipo, ¿sí? Este tipo de problemas es bastante frecuente, les suele costar interpretar esta idea, pero es un poco pensar en que yo hago una mezcla arbitraria con lo que tengo, con lo que se me ocurre, y tratar de predecir, comparando el cociente de reacción y la constante, qué va a pasar con ese sistema. Que si justo el cociente de reacción tiene el mismo valor que la constante, quiere decir que el sistema está en equilibrio. Si la mezcla que yo armo en mi sistema me da valores de cociente de reacción mayores que las constantes correspondientes, quiere decir que ese número se tiene que bajar. O sea, la constante se tiene que cumplir. Los reactivos y los productos bailan y hacen lo que haga falta para que pueda cumplirse o se pueda llegar al valor que indica la constante. ¿Y de qué depende la constante de equilibrio? Solamente de la temperatura. Entonces, para determinada temperatura, yo tengo un valor de constante. Reactivos y productos, no sé, que se arreglen entre ellos para poder obtener ese valor que es el que corresponde a esa temperatura. Bueno, espero que les haya servido este video, que les hayan servido estos ejemplos. Como siempre, si tienen dudas, pónganse en contacto con los docentes de su comisión. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.